Muy bien, seguimos entonces conversando con Francisco Ciudad González, un fisioterapeuta, como ya les dijera antes, muy apreciado aquí en España, no solo por sus conocimientos sobre fisioterapia, sino sobre todo por su don de gentes, por su humildad, que eso es lo que más importa en una persona. Nosotros no calificamos a las personas, reitero, por su estatus dentro de la sociedad. Para nosotros es lo mismo, como cuando estábamos allí en los países árabes, es lo mismo, o era lo mismo, un jeque que aquel que, por ejemplo, nos servía el té, aquellos filipinos, sirios que se encontraban allí. Para nosotros exactamente todos iguales. En el mundo hay buenas y malas personas, absolutamente nada más. Y en esta segunda parte de la entrevista vamos a salpicar un poco con preguntas acerca de problemas que ustedes tienen y que un fisioterapeuta entonces puede solucionarles. La primera pregunta que se me ocurre es, Fran, acerca de las contracturas. ¿Se quitan, por ejemplo, o se quedan para siempre? Pues se quitan, por supuesto que se quitan. Se quitan. Lo que pasa es que normalmente las contracturas musculares o sobrecargas musculares vienen siempre, pues casi siempre, por problemas posturales. Entonces nosotros los fisios elegimos la técnica que creamos conveniente para quitar esas contracturas, pero claro, luego pues ese músculo o ese grupo muscular tiene que poder trabajar bien, tener buena elasticidad, buena flexibilidad y el tono necesario. Entonces, mayormente por la postura vuelves a recaer. Claro, lo que hablábamos al principio, un poco de la readaptación en el ámbito deportivo, pues en una persona es un poco parecido. Si tú tienes una contractura por un problema postural, imagínate un chico que está todo el día estudiando una mala postura, pues tú vienes, lo tratas, se va muy bien, le quitas la contractura, pero al final vuelve otra vez a la postura, con lo cual esa contractura va a poder salir una y otra vez. Así que es un poco prevenir, cuidándose, estirando, flexibilizando, ejercicios, tono muscular adecuado, pero contracturas se quitan, por supuesto, no es un problema definitivo, desde luego. Un futbolista, un tenista, alguien que juega al baloncesto, antes, reitero, antes del entrenamiento, ¿debe estirar o calentar? Bien, es una buena pregunta esta. De toda la vida se ha estirado. De toda la vida en el fútbol se ha estirado mucho antes y después, ¿no? Luego hubo estudios en los que se vio que el estiramiento analítico antes del entrenamiento, mejor dicho antes del partido, por ejemplo, no era bueno porque debilitaba el músculo o el grupo muscular. Después se ha estado investigando, se han sacado artículos en los que parece ser que no es del todo así. Entonces es difícil porque en esto podemos decir que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Al final es lo que te vaya bien, pero digamos que estirar no es malo. Yo soy partidario, por ejemplo, de hacer un calentamiento más, lo que se llama más balístico, más incluso con pliometría, ejercicios, calentamiento más dinámico, ¿no? Es una especie de calentamiento estirando, en lo que en vez de estirar solo un grupo muscular o un músculo en concreto, vas estirando y calentando todo el cuerpo a la vez. Lo recomendable es difícil de decir. Digamos que no hay nada desaconsejable, sino que al final tu propia experiencia es la que te va dando la opción más viable. Pero normalmente un calentamiento dinámico o balístico, como digo, incluso con ejercicios de pliometría suaves, se suele utilizar en el ámbito deportivo, pues un poco más a nivel de élite, pero estirar no es malo, desde luego, sobre todo antes y después, importantísimo. Ahora bien, por ejemplo, en cuanto a los dolores que puede sentir un deportista, de pronto empieza a sentir un dolor que no es muy fuerte, pero paulatinamente va aumentando. Entonces, es bueno tratarse
cuando una persona, un deportista en este caso, tiene un dolor muy, pero muy agudo? Bueno, depende un poco de la patología, depende pues mucho de lo que le haya pasado a ese atleta o ese paciente. Lo normal, en las primeras 24 o 48 horas se suele poner frío, hielo local, pues para evitar que salga mucho edema, se inflame, y después incluso ya tratarse, ¿no? Pero es que depende mucho. Hay también muchos estudios, por ejemplo, en el esguince de tobillo, en el que desde el primer momento dicen que hay que apoyar el pie, otros estudios dicen que no, que hay que dejar 24 o 48 horas. Depende mucho lo que pase. Por ejemplo, el típico bocadillo que te dan cuando juegas a fútbol, esa contusión muscular. Claro, esa contusión muscular al día siguiente incluso ya puedes tratarla, pero primeras 24 horas hay que poner frío. Se puede tratar al principio, depende un poco de la patología, pero sí que es importante sobre todo vigilar y evitar que se inflame, pues sobre todo casi siempre poniendo frío. También es verdad que el hielo en algunas zonas no es nada recomendable, por ejemplo en zona cervical o zona de la espalda. Pero depende de la patología, normalmente sí es importante tratar transcurridas 24 o 48 horas después. Siempre previo paso de según qué patología, pues la información necesaria. Imagínate, pues una caída importante, pues lo primero que habría que hacer es una radiografía, acudir a urgencias y hacer una radiografía. ¿En qué momento se puede aplicar frío y en qué momento se aplica calor? Pues un poco lo que te he dicho, en las primeras 24 o 48 horas es mejor el hielo, el frío local, y después depende mucho de la patología, depende mucho. Si tiene mucho edema, pues es posible que necesites más hielo continuo que el calor. El hielo es el mejor antiinflamatorio que hay, natural, la verdad, es lo mejor. Hielo y ayuda muchísimo. También es cierto que hay personas que el frío, por ejemplo, no lo aguantan bien. E incluso el calor, es que depende mucho del paciente. Hay que vigilar mucho cómo se siente esa persona. Yo he tenido pacientes en los que recién hecho un esguince le pones hielo y no lo aguantan, porque tienen mucha sensibilidad o porque no les sienta bien. Entonces eso hay que vigilarlo también. El calor tiene sus contraindicaciones, por ejemplo, problemas circulatorios, problemas de varices, problemas un poco de artrosis a veces. Hay personas que el calor no les va bien tampoco. Pero por lo general, lo normal, primeras 24 o 48 horas hielo, después hay que ver la patología y, sobre todo, como en algunos casos, el frío en la espalda o columna cervical no es bueno y habría que poner mejor calor. También depende de la patología, pero eso mejor lo puede decir un fisioterapeuta. Por supuesto que cuando vaya el paciente a clínica o a consulta, pues puede preguntar y sin ningún problema el fisio toma la decisión más adecuada. Ahora bien, la televisión nos bombardea constantemente. Lamentablemente, aquí en España, como en cualquier parte del mundo, mintiéndonos por sobre todas las cosas o siendo partidarios de un color o de otro, diciéndonos cosas que realmente nos hacen pensar mucho y a veces también nos duelen mucho. Y por ejemplo, uno de esos bombardeos está, por ejemplo, en el colchón que debemos usar, en la almohada que debemos usar. Por ejemplo, hablando de las almohadas, un fisioterapeuta nos puede decir cuál es la mejor almohada que debe utilizar un deportista o cualquier persona. Bueno, la mejor almohada, al final, es curioso, esto que me comentas, el otro día de hecho tuve una chica con problemas de espalda y vino a la clínica a consulta y me preguntó cosas y sacándole le dije, ¿duermes bien por la noche? ¿Descansas bien? Y ella me dijo, sí, yo duermo muy bien. Digo, ¿cómo es tu colchón? ¿Has cambiado de almohada o algo? Eso es importante a veces también. Y me dijo que dormía sin almohada, que ella no podía dormir con almohada. Entonces, claro, a esa persona le pones una almohada y quizás no descanse, quizás empiecen los problemas. Lógicamente es mejor con almohada. Esta persona quizás un poco particular en ese sentido no es lo normal, no es la norma general.
pero es un poco según tu estilo de dormir. A una persona no le puedes cambiar una almohada muy grande que está toda la vida acostumbrada a dormir en ella por una almohada muy finita. Al final, si te da el descanso y tú te levantas bien, no hay ningún problema. Pero por norma general, vuelvo a decir, pues la medida la da cuando duermes de lateral, por ejemplo, de lado, y tienes toda la columna recta, incluso cervical, desde cervicales hasta lumbares, toda la espalda recta, igual que el colchón. Un colchón más hundido o mucho más alto, pues te dan ahí pues esas desviaciones que luego te puede provocar en la columna, pues ligeras, lo que decíamos al principio, contracturas o problemas musculares. Esto que te levantas, que parece que en vez de dormir en una cama has dormido en una tabla, y la verdad es que eso básicamente es por eso también. La almohada, la más aconsejable, la que te mantenga la columna recta, pero ya te digo que es difícil de aconsejar a una persona que duerme siempre de una forma cambiar de almohada o de otro tipo de colchón. Al final el descanso es algo muy particular y es difícil cambiar el hábito, pero siempre es recomendable mantener la espalda recta. Ahora bien, hablando por ejemplo de las articulaciones, y a ver si me entendés la palabra, ¿es bueno o es malo que me chasquen las articulaciones? Bueno, no es malo, no es malo. El chasquear las articulaciones no es malo, son como pequeñas burbujas de aire, ¿no?, que tenemos entre las articulaciones y no es que sea malo en concreto. A veces a los críos les da por chasquear todo el día las articulaciones y están que parece que son más fuertes, ¿no?, que hacen, mira qué fuerte estoy, que me crujo las manos. O los dedos, hay personas que incluso el cuello también, ¿no? No es que sea malo. Pero claro, cuando esto lo haces al día como 50 veces, todos los días, pues bueno, luego te puede generar pues un problema a la larga, muy a la larga, de quizás una pequeñita artritis o un poco de desgaste. Pero vamos, en principio no es que sea malo. Si no duele, no es ningún problema. Ahora, otros tipos de chasquidos, ¿se pueden deber a la debilidad muscular, por ejemplo? Sí. Sí, otro tipo de chasquido se puede, por ejemplo, muy común en las rótulas, en las rodillas, cuando tienes la rodilla doblada, al estirarla, por ejemplo, a mí a veces me pasa incluso, pues este crujido que hace clic en la rodilla y se recoloca la rótula, sí, a veces puede pasar, o incluso el codo también, por el radio, la postura del radio. A veces una ligera laxitud ligamentosa te puede generar un poquito de, digamos, de holgura, por decirlo así, en la articulación, y al recolocarse, pues sí, genera ese chasquido. Eso tampoco es malo. Yo me acuerdo de un compañero en el máster que iba todo el día, cada vez que caminaba iba crujiendo el tobillo, así, iba todo el día haciendo ruido. Eso simplemente era su colocación de una serie de huesos que no le producía ningún dolor, pero al final sí, una debilidad muscular puede provocar chasquido y eso habría que mirarlo si es doloroso. Ahora, fuera de ser parte interesada, ¿cada cuánto tiempo una persona debe acudir, si es bueno, acudir al fisioterapeuta? ¿Y por qué? Al fisio hay que ir todos los días. Bueno, al fisio hay que ir, pues bueno, cuando se necesita, ¿no? No hace falta acudir siempre. Al fisio, si eres una persona deportista, una persona que se mueve mucho, pues de vez en cuando ellos lo saben, hay que hacer una pequeña puesta a punto, ¿no? Ya sea una descarga muscular, una pequeña revisión si tienes alguna contractura o algún pequeño problema muscular, casi siempre. Pero bueno, pues al fisio de vez en cuando, si tienes necesidad, hay que ir. Sobre todo es importante no dejarlo. Si tienes un problema de rodilla que te está acarreando dolor, que te está molestando, sobre todo no dejarlo, porque a veces no se va solo y no pasa nada por acudir al fisio. El fisio te explora, te revisa y te hace las preguntas convenientes y al final te saca pues un diagnóstico o una valoración en la que pues decide si hace falta poner un tratamiento o no, o simplemente se manda una serie de ejercicios terapéuticos y con eso, o unos estiramientos, y con eso se soluciona el problema. Yo creo que eso es mejor que dejarlo tiempo e incluso poder convertirse en algo más grave. ¿Qué máquinas utilizan, por ejemplo, en tu clínica y para qué sirven?
Bueno, pues en clínica, como yo creo que en el 90-100% de las clínicas hoy en día tenemos de todo, equipos de electroterapia, equipos de calor, equipos, bueno, onda corta, ultrasonidos, magnetoterapia, un poco de todo, pues lo que necesitamos para tratar el mayor abanico posible de patologías. Tenemos que estar preparados para cualquier patología, ya sea más grave o menos grave, pues para poder dar servicio, por supuesto. Pues bueno, las máquinas van con diferentes efectos, para antiinflamatorio, como para relajante, bajar tono muscular, fortalecer. Todo es un complemento del fisioterapeuta. Yo siempre digo que lo más importante, por supuesto, es el fisioterapeuta, y que eso es una ayuda para el fisioterapeuta. En el caso de las fracturas, por ejemplo, la magnetoterapia va muy bien para ayudar a consolidar una fractura. Y en problemas de artrosis también, que por desgracia cuando hay artrosis y desgaste articular, pues ya sea de cartílago o de hueso, pues el magnetoterapia es muy importante, ayuda bastante a quitar el dolor. Lo más importante son nuestras manos, y los aparatos están como complemento a elegir tratamiento, está claro. Cuando hay un penalti, pueden pasarlo en cámara lenta, para atrás, para adelante, y hay varios expertos que conocen a fondo la regla número 11, en este caso la del penalti, y no se ponen de acuerdo si realmente fue o no fue al final. En el caso de ustedes, los rehabilitadores, los médicos rehabilitadores, son los que le pasan a los fisioterapeutas el parte de lo que el paciente tiene y lo que deben hacer. Y me viene a la memoria también el caso de los dentistas, de los cirujanos dentistas, y de mi padre, que era mecánico dentista. Los dentistas le marcaban las pautas de lo que él debía hacer, y a veces, lo confieso abiertamente, mi padre hacía todo lo contrario de lo que el dentista le indicaba, porque no le parecía que aquello era o debía ser así, sobre todo en los casos de aparatos de ortodoncia. Pero en el caso de ustedes, ¿están siempre un 100% de acuerdo con lo que los rehabilitadores les piden? Bueno, es como todo, o sea, cada uno tiene su opinión y su valoración. Entonces, lo que para un compañero es un tratamiento, para otro es diferente. O sea, todos tenemos nuestra forma de trabajar. Yo tengo compañeros en los que las contracturas musculares los tratan de una forma, siempre eligen un tipo de tratamiento, y otros otra, y yo quizás tenga otra. Cada uno tiene su forma de ver la medicina, su forma de ver el cuerpo y las patologías. Entonces, todas las opiniones son respetables, por supuesto, y cada uno pues tiene su forma de trabajar. Ahora bien, he conocido mucha gente que se ha hecho un tratamiento y, por ejemplo, dice, pero me duele más. ¿Es normal que a una persona, después de un tratamiento, le pueda doler más? Sí, puede ser, puede pasar. Muchas veces pasa, depende de la patología, esto sí que es importante, depende de la patología y de la técnica usada también. Hay técnicas pues un poquito más agresivas, son necesarias, pero son un poquito más agresivas, en los que causas algo más de dolor y el paciente queda algo más condolido. A veces se pasa al momento, a veces se pasa a las 24 horas, o incluso a veces hay tratamientos como terapia miofascial, en la que puede pasar incluso pues una semana. Hay cambios en una semana en las fascias, en el tejido miofascial. Depende mucho de la patología, pero el cuerpo siempre piensa que busca la compensación. Entonces, lo que para un lado a lo mejor tengas un problema de adherencias o de restricciones, siempre va a haber un grupo muscular antagónico en el que esté sufriendo o esté restringido. Cuando esa zona se libera, por ejemplo, hablamos de un hombro, siempre va a generar pues un problema de volver otra vez a su sitio, y eso es algo que lleva tiempo sin hacerse. Es difícil de explicar esto, pero sí que a veces puede pasar y es normal. Esto, por supuesto, un fisioterapeuta tratando al paciente debe de comunicárselo al paciente y decirle, pues quizás te duela más hoy, mañana o pasado mañana y estés unos días condolido, pero es normal. Si no es normal, el paciente debe de comunicárselo al fisio, y el fisio pues al final decidir si el tratamiento es el conveniente o valorar.
Ahora bien, justamente estás hablando de algo que me está pasando personalmente, a mí en estos momentos. El dolor del hombro, que yo siento desde hace un tiempo, del lado derecho, se me ha pasado un poco, en menor medida, al lado izquierdo. ¿Por qué se me pasa al otro lado? Bueno, eso puede ser por varias razones. En tu caso puede ser, si ya tienes la lesión de bastante tiempo, ese otro hombro está trabajando más que el hombro lesionado. Es una sobrecarga continua en la que no puedes estar ayudando con los dos brazos a la vez, puesto que el hombro derecho, en tu caso, es el que tienes lesionado. El trabajo del izquierdo es el doble, tiene que ayudar y tiene que llevar no solo su peso, sino también la ayuda del otro hombro. O incluso, como te decía al principio, pues un poco cuando se va liberando toda la zona, esa vuelta, la compensación de la musculatura y del grupo muscular. Depende mucho también, pero en tu caso pues quizás sea un poco del exceso de trabajo del otro hombro, o quizás pueda ser un poco de todo el tema compensatorio muscular. Depende mucho de la patología también. Muy bien, la gente dirá fisioterapeuta y osteópata. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y qué se necesita, qué formación se necesita para llegar a ser un osteópata? Bueno, los osteópatas son fisioterapeutas. Entonces, para formarte como osteópata, pues tienes que realizar la formación, una formación en concreto. Lo normal es un máster universitario, un máster oficial, en la que, bueno, es una titulación universitaria, te forman durante unos años y pues te forman para convertirte en osteópata, que al final pues te da una, digamos, una globalidad del cuerpo pues más importante. El osteópata, bueno, hay fisioterapeutas que no son osteópatas y están muy bien preparados, pero un osteópata quizás tenga una percepción del cuerpo y un abanico de técnicas un poquito más variadas, porque al final el osteópata no es solo lo que decimos, que voy al osteópata a que me cruja, ¿no? Como se suele decir. El osteópata es mucho más que eso. Hay técnicas en las que el osteópata participa y son muy importantes, puesto que el osteópata ve el cuerpo humano de forma un poquito más global, y eso te da pues una habilidad y una experiencia un poco más elevada en lo que el fisio normal pues quizás tenga. Es importante tener osteopatía, es importante formarte como osteópata, no es imprescindible para ser buen fisioterapeuta. Ya te digo, yo tengo compañeros fisioterapeutas que no son osteópatas y son mejores que yo, por supuesto, y que están muy bien formados, pero si quieres adquirir esos conocimientos, siempre de la forma oficial, por supuesto, tienes que hacer una titulación universitaria. Ahora bien, ¿cómo es una sesión? ¿Cuánto dura una sesión, en el caso vuestro, de los fisioterapeutas? Y si es diferente en cuanto a quién va a ser destinada. Bueno, una sesión, en principio, la duración depende mucho también, de vuelta a lo mismo, de la patología. La duración normalmente en la sesión, el protocolo es desde que un paciente entra por la puerta. Yo en mi caso ya lo estás valorando, estás viendo cómo va andando, si cojea de un lado, si cojea de otro. Eso yo creo que todos los fisios en algún momento lo hacemos. Quizás depende del nivel de trabajo que tengas. Si tienes 5 o 10 pacientes al momento no te das cuenta, pero lo ideal es desde el momento que entra a consulta o en clínica, pues ver cómo anda, luego una serie de preguntas, una anamnesis que llamamos, en las que ahí interrogas un poco al paciente, te cuenta qué es lo que le pasa, desde cuándo le pasa, cuándo le pasa sobre todo, y dónde le duele, por supuesto, qué problemas ha tenido, o sea, tiene antecedentes de alguna lesión anterior o tiene pruebas. Todo eso es importante, realizar un buen estudio sobre eso. Y luego pues el momento en camilla, el momento de la exploración, ya sea bueno en camilla o de pie, pues viendo un poco lo que el fisioterapeuta debe de valorar, y de ahí nos da más que un diagnóstico, una valoración, una idea de lo que tú puedes tratar. Después pones el tratamiento y ya pues te queda el tratamiento al completo, ya sea con aparatos como complemento o terapia manual solo, o ejercicios o lo que tú creas conveniente. Tiempo no sabría decirte, porque depende, no es lo mismo tratar pues una contusión, un bocadillo, o una prótesis de cadera, por ejemplo, o incluso un ligamento cruzado. Depende mucho de la patología el tiempo de tratamiento. Muy bien, dos últimas preguntas.
en la entrevista de hoy, que espero que se repita varias veces, dejarle bien claro a la gente por qué necesita la ayuda del fisioterapeuta y no de otros profesionales. Bueno, el fisioterapeuta es el profesional, digamos, capacitado o cualificado para tratar patologías. De hecho, se reconoció hace poco que el fisioterapeuta es el único que debería prescribir ejercicio terapéutico. El fisioterapeuta es una parte muy importante en la recuperación de un paciente. Por supuesto, el apartado médico es muy importante, el apartado de traumatología, medicina desde el médico de cabecera que ves al principio, incluso si necesitas pues, el paso al especialista, al traumatólogo, rehabilitador, son súper importantes, pero el papel del fisioterapeuta al final es como la mano ejecutora, ¿no? La mano que al final es la que trata al paciente, es la mano que al final te hace readaptarte a tu vida normal, a tu vida diaria. Es muy importante el fisioterapeuta y el trabajo que hace el fisio junto con el paciente es básico, es un trabajo 50-50 y por supuesto que con ayuda del paciente pues el fisio, después de una valoración, después de toda la información que te he comentado y el tratamiento adecuado, debe de mejorar, está claro. Muy bien, pregunta muy personal para terminar la entrevista. Hemos hablado de tu padre, hemos hablado de tu madre y todo el pueblo, en este caso de Sejín, donde están viviendo, realmente los quiere muchísimo. Pero ¿quiénes más forman parte de tu familia? Bueno, pues tengo un hermano más, y bueno, pues él también trabaja mucho, apoya mucho a todo. Él es el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas y bueno, pues nada, ahí está también con nosotros trabajando a diario muchísimo y nos apoya un montón también. Y bueno, yo trabajo con él en ciertos aspectos también porque cuando tenemos un paciente, una persona con un accidente, por ejemplo, en tráfico, en el que él pues tenga que intervenir y lleve su caso, pues... ¿Por su profesión? Claro, por su profesión, él es abogado. Y bueno, pues claro que trabajamos codo a codo para intentar que ese paciente, ese accidentado, pues se recupere viendo al médico, traumatología y fisioterapia, o sea que sí. Muy bien, para terminar entonces, ¿qué es lo que más te gusta y lo más gratificante de tu trabajo? Pues me gusta todo, me gusta todo. Yo, aunque suene un poco así atópico, pero ese dicho de trabaja en lo que te gusta y no trabajarás nunca, pues a mí se me cumple, yo disfruto cada día. Para mí el trabajar con los pacientes es una pequeña subida de adrenalina cada vez que llega un paciente y me dice que está mejor. Cuesta mucho recuperar a los pacientes, cuesta mucho recuperar a los deportistas, sobre todo los deportistas que siempre llevan prisa, siempre necesitan readaptarse y cuándo voy a poder estar y cuándo voy a poder jugar. Pues cuando tú pones un tratamiento que crees que es lo más conveniente y le preguntas al día siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, uy, estoy mejor, ayer me fue muy bien entrenando, ayer me fue muy bien caminando, ayer me fue muy bien y hoy me encuentro bastante mejor. Para ti es ese pequeño subidón, ¿no? de ánimo y de decir, bueno, bien, lo que hiciste ayer está bien hecho. Y eso para mí es algo importante. A nivel personal, por supuesto que si a nivel personal eso no lo sientes, no vas nunca a mejorar, pero está clarísimo que nosotros los fisios somos muy vocacionales, estamos para ayudar a la gente y creo que el que diga otra cosa se equivoca. O sea, aquí no estamos los fisios ni para hacernos ricos, por supuesto, ni para tener un trabajo acomodado, para nada, se trabaja muchísimo. A veces, como comentaba al principio, el sueldo es difícil, pero lo más gratificante es ver a un paciente cómo evoluciona, cómo mejora y desde luego que luego pues, veas que todo el trabajo que has hecho ha servido para ayudar a una persona, pues yo creo que es lo más... Suena atópico, lo sé, pero creo que, al menos para mí, yo creo que para todos los fisios que me puedan ver, seguro que piensan lo mismo, es lo más gratificante y lo más importante de nuestro trabajo, está claro. Bueno, muchísimas gracias y espero entonces que se repita la visita para ir tratando diversos temas, ¿puede ser? Muy bien,
Claro que sí, ha sido un placer estar aquí contigo y con tus seguidores, desde luego, y bueno, yo estoy encantado y podría estar contigo hablando muchísimo tiempo y nada, ojalá que se repita algún día, claro que sí. Gracias a ti. Y a ustedes, decirles entonces que sus palabras hablan por sí solas. Y vaya a la parte del mundo a la que vaya, estoy seguro que, como decimos los uruguayos, no sé si aquí se dice, en ningún lugar él se va a sentir como sapo de otro pozo. Es un muchacho con amplios conocimientos que espero que los pueda volcar allí al país donde vaya. Hasta la semana que viene.